Bueno, el ex recluso de Guantánamo, Gilad Dijab, está en la mira de la Secretaría Antilavado porque, se conoció que contaba con unos 30 a 35 mil dólares que, según él, habían sido aportados por familiares y amigos. A esto se suma la propia investigación que está haciendo la justicia de Argentina y de Uruguay sobre el caso del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, que, como ustedes saben, fue detenido en las últimas horas en nuestro país. Se ha encontrado importante cantidad de dinero, en dólares, en euros, vehículos de alta gama, además de, obviamente, armas de grueso calibre. Las propias propiedades que tiene, se ha conocido en estas últimas horas de una nueva mansión que tenía allí en la zona de Playa Verde. Y a esto también se suma la investigación que hay por esa Ferrari que ha circulado la foto en redes sociales, que estaba en una zona de Malvin Norte. También los cambios que se han procesado en la ley antilavado, que han sido implementados en diciembre. Es un tema que vamos a poner arriba de la mesa a partir de este momento, cuando comencemos a hablar con el secretario antilavado, Daniel Espinosa. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, antes de salir al aire decíamos, un verano caliente y movido. Un enero inesperado. No es lo esperable para la primera semana de enero, pero se está moviendo mucho. Bueno, el tema que obviamente más ruido ha hecho por estas horas es el de el dirigente sindical y empresario argentino Marcelo Balcedo. ¿Ustedes allí hacen alguna autocrítica en cuanto a falla de controles? ¿Qué lectura hacen, para comenzar la charla, qué lectura hacen de este caso? Bueno, en primer lugar, yo les comentaba antes de entrar, yo creo que para todos ha sido muy impactante esa caravana de autos saliendo de la chacra, como que ha removido muchas cosas. La gente piensa, ¿qué está pasando acá? Eso es una parte pública y que también a nosotros nos resulta llamativa. Ahora, vamos a los hechos. Nosotros estamos colaborando con Argentina desde el año 2015, un pedido que vino de información ya desde el juzgado de La Plata. También sé que el Banco Central ha colaborado en forma paralela, o sea que las autoridades no estaban completamente desprevenidas sobre el tema. ¿Qué preguntó la justicia argentina? ¿Qué fue lo que... No, era tratar de ubicar bienes de Balcedo en Uruguay. ¿Y tenía bienes a su nombre acá? Sí, por supuesto. Tiene la chacra y otro inmueble. Y tiene dos vehículos. Dos vehículos. Por eso también la caravana esa va a haber que analizar a simple vista se veía que había varios con chapa argentina. O sea, vamos a tener que ver si hay algún vehículo, por ejemplo, a nombre de sociedades, a nombre de personas que puedan ser testaferros. O sea, ahora se inicia una verdadera investigación. La Fiscalía Maldonado creó un equipo multidisciplinario para investigar presunto lavado de activos, que va a estar el Banco Central, va a estar la Policía, el Poder Judicial y la Secretaría Antilavado, y ahí se va a averiguar todos los bienes, todas las cuentas, todos los cofres, que se habla que habría mucho dinero. Se va a analizar la documentación incautada en la chacra, que puede tener muy buena información, y a partir de ahí vamos a poder decir qué pasó en Uruguay, qué transacciones hubo en Uruguay. También a partir de ahí podemos decir, y ahí vamos al tema de la autocrítica, ¿hubo fallas en el sistema antilavado? ¿Hubo fallas en el reporte de operaciones sospechosas? Claro, para pasar en limpio, ¿no hubo reporte de operaciones sospechosas? Yo no lo sé. Yo sé que no hay un caso judicial originado por un reporte. O sea, los reportes van al Banco Central, solo los conoce el Banco Central. ¿No le notifica a la Secretaría? No. Solo va la UIAF. Es la UIAF del Banco Central. Y eso es parte de la protección del sistema, ¿no? O sea, la UIAF lo que hace es, con un reporte, analiza, busca información de los bancos, puede pedir información al exterior, y con eso se hace una composición del lugar, y eventualmente, si determina que hay un caso que puede ser judicializable, lo pasa a la justicia. Si no, no. Si no, queda ahí, protegido en el anonimato, digamos. O sea que yo no sé si hubo. Pero lo que vamos a hacer es, nosotros somos los que supervisamos a los sujetos obligados del sector no financiero, a los escribanos, las inmobiliarias que pueden haber interactuado con Balcedo. Claro, vamos a contar a la gente que tal vez no lo sepa. Los escribanos, las inmobiliarias que hacen transacciones de este tipo, están obligados
como sujetos obligados por la normativa de reportar cuando entienden que puede haber un viso de ilegalidad en ese dinero que se está transando, de reportar al Banco Central sobre la operación. El escribano o el inmobiliario o el banco, les habrá pasado a muchos, lo que tiene que averiguar es el origen del dinero, y en la medida que el origen del dinero pueda tener algún viso de ilicitud, reportarlo al Banco Central. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque también hay el tema de las fallas de control. Hay 97.000 transacciones inmobiliarias por año. ¿Y cuántos? Por ejemplo, porque se habla de que el Estado podría estar controlando. ¿Cómo va a controlar el Estado si no interactúa con la persona? ¿Cómo va a verificar el origen lícito de los fondos si no, o sea, a distancia, lo que pasa con que ahí información? se pone un poco la pregunta de si los escribanos están cumpliendo esa normativa cabalmente. No, pero yo lo que quería explicar es decir, el Estado, ¿por qué le transfiere a esos sujetos obligados las obligaciones? Porque no lo puede hacer. Porque el lavado de activos no es un delito de tipo policial en el que uno anda con un revólver y la policía lo puede apresar. El lavado de activos se comete con acciones lícitas, comprando inmuebles, haciendo un depósito, o sea. Entonces, el que puede percibir o el que puede averiguar sobre el origen del dinero es la persona que interactúa con él, el profesional o el banco que interactúa con él. Por eso la ley está así. Entonces, tenemos que ver ahora el escribano. Concretamente hubo 2 escribanos que actuaron en las compras. Tenemos que ver si en los bancos que le abrieron los cofres, qué debida diligencia hicieron y si incumplieron o no. Lo que yo le decía también, esta persona era dueño de un diario en Argentina. Con ese diario podría haber justificado la compra de una chacra que no valía $800.000. O sea, también tenemos que ver esa parte y ver si de repente el sistema no falló y no pudo detectar porque le pudieron justificar los fondos. Claro. Ahora, cuando uno va a comprar a un cambio $2.000, $3.000, lo miran con lupa. Más de 3.000. Más de 3.000, bueno. Lo miran con lupa, ¿no? O sea, le preguntan qué, cómo, cuándo, qué comió, si le puso sal o no a la milanesa, pero... Cuando un trabajador se va a comprar un apartamento al banco y lleva una letra de cambio o algo, también hay que llevar el sueldo. De dónde viene todo, y si alguien revisa, está el ingreso del sueldo en el cajero todos los meses, o sea, no hay... Pero piensen esto. Porque ¿qué pasa? Acá el ciudadano se dice, yo que soy un trabajador y ahorro y pago todos mis impuestos, cuando yo voy a hacer una operación, me revisan hasta, ¿no? Y viene alguien y se compra un auto de 3 cifras o más, y bueno, ahora, después de que está ya abierta la olla, digamos, salta todo esto a ver si hubo no controles. Por ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Sí, pero piensen en lo que les estoy diciendo. O sea, si yo tengo un diario, puedo tener un respaldo patrimonial importante que me justifica una compra de inmueble. Pasemos a los autos. Se ha discutido un poco, o sea, ¿qué pasa con los autos? ¿Por qué los autos de estos caros no hay obligación de reporte? Habría que incorporar las automotoras también, ¿no? Bueno, ese es el tema. Se estuvo evaluando, cuando se aprobó la nueva ley antilavado, se hizo en base a una evaluación de riesgos que se había realizado en 2015-2016. Riesgos de lavado. Sí. Entonces, para decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos de lavado importantes para Uruguay? ¿Y qué se concluyó? Sector financiero, por supuesto, porque es el que mueve más fondos. Sector inmobiliario, zonas francas y administración de sociedades. Y sobre esos 4 sectores que son los que mueven más fondos y los más riesgosos se implementaron medidas. Los autos, ¿ustedes saben cuántos Ferrari se registraron en el registro público? 2015, 2016, 2017. ¿Cuántos tenemos en el país? ¿Cuántos tenemos? Y no sé. Registrados. Claro, registrados. Porque puede venir de Argentina, con chapa argentina, y eso no es controlable, digamos, ¿no? ¿Cuántos? 8 Ferraris. ¿8 nada más? Menos de 3 por año. Entonces, nosotros hicimos toda en su momento hicimos ese estudio, lo volvimos a hacer ahora. Es una matriz de riesgos. Lo volvimos, claro, es decir, bueno, ¿el problema del lavado de Uruguay son los Ferrari? No. ¿Y no? No, claramente. No son los autos caros, son las sociedades. Hasta hoy, yo no puedo saber quién es el beneficiario final de una sociedad. Recién ahora se aprobó una ley a fin del año pasado
se dio un plazo de 1 año y medio para que las sociedades uruguayas digan quién es la persona física que es el dueño. Porque si no, todo el control que yo le hago al asalariado, me venís con una sociedad y saltás el control. Así es como pululan los testaferros. Por supuesto. Entonces, pensemos en la situación. O sea, ese es un riesgo mucho más importante, porque ese riesgo impacta en Uruguay e impacta para el exterior, porque esas sociedades se venden al exterior y nos perjudican internacionalmente. O sea, miramos el tema. O sea, el tema de los autos históricamente ha sido un tema de lavado. Autos, yates, embarcaciones. Porque en todo el mundo, porque los narcotraficantes, por ejemplo, los grandes narcotraficantes se compran. O sea, es una muestra de ostentación, de poder. O sea, no es que no se controlen, pero el tema es si yo tengo que poner, hay 1000 automotoras, tengo que poner 1000 automotoras como sujetos obligados, las tengo que controlar por 8 Ferrari. Claro, sí, no los puedo controlar de otra manera. Entonces, un poco la Ferrari, te puedo decir. Sí, autos de alta hemos visto gama. Maserati, Ferrari, no llegan a 100 por año, los mayores a $100.000. La cantidad de autos vendidos mayores. Por eso digo, no es el problema de Uruguay en materia de lavado de los autos. ¿Ah? Y eso viene a cuento también por el Ferrari ese que apareció en Malvin Norte, que a todos nos preocupó. Pero también, o sea, a nosotros nos preocupó porque, es decir, si hay un narcotraficante en Uruguay que tiene un Ferrari, estamos en problemas. Porque hasta ahora es como una cosa que se habla de microtráfico, ¿no? Pequeños traficantes. Ahora, si tenemos grandes traficantes, tenemos problemas mucho más serios de los que pensamos. ¿Y en ese caso particularmente qué están haciendo? No, estamos averiguando. ¿De un empresario turco es? Sí, el registrado es un empresario turco. Pero estamos... ¿De qué fecha data el registro? 1 año y medio creo que fue. Anteriormente había sido otra persona que se fugó del país, que trabajaba en la Rosal 33. Trabajaba en Samán. Ahí está, el contador de Samán. Sí. Creo que 2 años, 1 año y medio. En esta evaluación que estamos haciendo entonces, pasando raya, los escribanos, por ejemplo, ¿reportan como deberían reportar? ¿Se está haciendo, digamos, algún análisis sobre esa situación? Sí, permanentemente. Esa es una tarea directa de la Secretaría Antilavado. Desde el año pasado, a la Secretaría Antilavado le dieron esta competencia en diciembre de 2015. Desde el año pasado hasta hoy se han hecho 700 inspecciones, no solo en escribanos, inmobiliarias, constructores, usuarios de zona franca, para impulsar el cumplimiento. De hecho, el cumplimiento no es todo lo satisfactorio que tendría que ser. Ha mejorado, o sea, eso se mide como se miden reportes de operaciones sospechosas. Ha mejorado, pero todavía nos falta mucho. Sí, cuando el caso Sanabria, el presidente del Banco Central decía que, hacía una autocrítica en cuanto a que el reporte de operaciones sospechosas era escaso en Uruguay. Claro. Escaso sobre todo en el sector no financiero. O sea, porque históricamente el sector financiero ha reportado mucho más. Ahora estamos en unos 500 reportes por año, quizás más. Y el 80% de eso, o un poco más, es del sector financiero. Entonces lo que tenemos que impulsar es el reporte en el sector no financiero. Por eso mismo, nosotros vamos a evaluar cuidadosamente qué pasó en este caso. Y si hubo incumplimiento, se van a sancionar para justamente... ¿Qué sanciones les cabe a los profesionales que intervienen en esto? Y bueno, al margen de lo que impute la propia justicia, ¿no? No, eso ya sería fuera del ámbito administrativo, claro. Ya sería penal. Puede ser desde una observación hasta multas de hasta $2 millones, y después hasta incluso suspensión por un periodo de 90 días. ¿Del ejercicio de la profesión? Sí. ¿En qué plazo vamos a conocer entonces estos datos que usted mencionaba que todavía están investigando sobre Balcedo y el origen? Bueno, ya le dije, la comisión está empezando a funcionar esta semana. Va a haber una reunión en Maldonado esta semana, o el lunes de la semana que viene, no sé. Y a partir de ahí se va a organizar el trabajo y supondremos que por lo menos la primera parte, que es la de tener una idea de todos los bienes disponibles, las transacciones, va a ser en 15 días. Después veremos cómo evolucionan
el caso. Y además les digo, o sea, lo importante acá es, el lavado de activos es muy importante el delito precedente, ¿no? Que ahora se incorpora la defraudación tributaria. Claro. A partir del 20 de diciembre está la defraudación tributaria. Antes no. O sea, todos los movimientos de Balsedó, si tuvieron que ver con la defraudación tributaria, no van a ser lavado de activos en Uruguay. ¿Ah? Entonces ahí dependemos de la información que venga de Argentina, porque aparentemente el delito de lavado o el delito que originó el presunto lavado no se cometió en Uruguay. Se cometió en Argentina. O sea, en Uruguay lo que podemos tener es tenencia de armas o lo que fuera de todo esto que apareció, que podría ser algo distinto. Pero en materia de lavado, no hemos encontrado así en principio transacciones ilícitas en Uruguay. Claro. ¿Ah? Más allá del dinero que pueda haber entrado sin declarar, bueno, pero eso es una infracción administrativa, esa Claro, no, eso no es penal. Yo le iba a preguntar, se habla de más de 100 vuelos de Balsedó y de hecho los hasta... Creo que son más. O más. Los hasta ayer representantes legales, porque hay que decir que el doctor Correa y el doctor Faúndez ya no siguen más adelante en la representación de Balsedó, hablaban de que, bueno, hacían una especie de... que con cada vuelo algo de dinero podía justificar esos inicialmente $420.000 más 6.000 euros de ese cofre Ford. Pero no hay un control cuando se vienen... Bueno, eso también habrá que evaluarse, a ver si el control de los vuelos privados... Todo esto me hizo acordar aquello de los viajes valijeros de Fariña, ¿no? De Fariña, bueno, hay toda una historia ahí con eso. O sea, habrá que evaluar a ver si hubo controles aduaneros adecuados o... ¿Es fácil entrar plata sin declarar a Uruguay? No quiero opinar de eso. Prefiero no opinar. Me está respondiendo. Hay al menos me está respondiendo. Un llamado de atención. Tengan en cuenta el tipo de fronteras que tiene Uruguay también. O sea, es muy abierto. O sea, y hay mucho tránsito, hay fronteras. Pero parece ser que entran cómodamente en aviones privados, ¿no? Que tampoco son tantos los puntos de bajada ni las empresas que los pero operan. También podría ser a través de yates u otros medios. El tema es decir, bueno, ¿qué hago yo con ese dinero en efectivo? Yo lo que puedo asegurar hoy es que eso, yo no puedo hacer un depósito. Porque estoy seguro que el banco se lo va a rechazar o lo va a reportar. Quizás lo que puedo hacer es ponerlo en un cofre, como parecería que se hizo. ¿Le consta a usted que son 5 cofres que hay? Sí. No fueron abiertos todavía. No. Pero hay una información detallada de cada uno de esos cofres. Sí. ¿Y figuran esos 7 millones de dólares? No, es que hasta no abrirlos no se sabe. O sea, el cofre es una cosa que el que sabe lo que hay es el dueño. Ni siquiera la institución financiera sabe. ¿Dónde estaban esos cofres? Y en distintas instituciones financieras. En distintas instituciones. Sí. Que administran cofres. De a uno. ¿Eh? De a uno en distintas instituciones. Sí, creo que en alguna institución hay más de uno. Porque a veces depende del tamaño del cofre, se venden con distintos tamaños, distintos precios, o sea, entonces a veces de acuerdo a lo que uno quiera guardar puede tener. ¿Esas instituciones que albergaban estos cofres Ford también serán objeto de investigación? Claro, porque tienen que hacer debida diligencia. Eso lo va a hacer el Banco Central, que es el que controla. ¿Son instituciones bancarias? Son financieras. Se tienen que estar, para arrendar cofres, tienen que estar inscriptos en el Banco Central. ¿Financieras de Maldonado? De Maldonado hay, de Montevideo también. Bien, o sea que el trabajo del Banco Central va a ser bastante amplio. Nuestro también. Y este caso va a seguir dando que hablar. El de todos nos ha complicado el verano. Bien, y le quiero, ya que estamos manteniendo esta charla, le quiero preguntar por esta situación de Jihad Diyab, que a partir de estas denuncias cruzadas que se han originado en Rivera, llamó la atención de que este ex recluso de Guantánamo, que ha estado recibiendo una ayuda del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, mejor dicho, a partir de lo que fue el plan del gobierno del expresidente Mujica, bueno, tuviera en su poder 35.000 dólares. ¿Están investigando esto ustedes? Nosotros estamos alertas, o sea, es un tema que preocupa, evidentemente, o sea, el financiamiento del terrorismo en general, y eso es una de las tareas de la Secretaría. En este caso en particular lo que estamos haciendo es esperar, hay un fiscal actuando, hay autoridades actuando, vamos a ver cómo termina, o sea,
como todo juicio, digamos, una disputa, a veces se dicen cosas o se acusan y no necesariamente la realidad. O sea, lo que estamos haciendo es un seguimiento permanente del caso y esperar su finalización. ¿Le llama la atención? Sí, claro. Una persona, no había ninguna señal hasta que saltó este problema. No. Una persona que cobra un subsidio, digamos, con $35.000, no suena muy claro que cómo puede haberlos obtenido, ¿no? O sea, por eso, seguimiento permanente, pero como hay autoridades ya investigando el tema, no tiene sentido que nos agreguemos, digamos. Claro, pero están atentos y alertas por supuesto. A recibir información. De hecho, además, en la medida que el juzgado Rivera, cuando termine, si entiende que hay alguna vinculación con financiamiento de terrorismo, debería trasladar al juzgado de crimen organizado, que es el competente. Claro. O sea, y ahí se analizaría la parte de financiamiento de terrorismo. Lo que están haciendo allá es ver el tema de esa controversia con la persona que lo... ¿Y tenemos los medios como para descubrir si ahí hay vínculos con el terrorismo? Porque en todo caso, bueno, se lo ha vinculado a este hombre hasta con el ISIS, ¿no? Con el Estado Islámico, esa organización, él la ha negado. Pero de todas maneras, esas organizaciones operan de maneras muy clandestinas, muy difíciles de detectar, incluso para gobiernos de países muy importantes, ¿no? Uruguay tiene la capacidad para... Uruguay está trabajando en el tema, o sea, el año pasado se aprobó una estrategia contra el terrorismo. Ahora se está aprobando, se va a aprobar en enero una nueva estrategia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. O sea, estamos tratando de tener herramientas para combatir, o detectar y combatir esos delitos. Nunca es suficiente, porque los métodos, lo mismo pasa con el lavado de activos. Uno va adecuando las normativas y el lavador o el que quiere financiar el terrorismo cambia la forma de proceder. O sea, pero hay que estar en la actualización permanente. Claro, acá probablemente parecería ser como un carril un poco diferente, ¿no? Este hombre, bueno, que se lo viene investigando, lo que sea, de repente aparece con más de $30.000 en la mano. Ya no es por reportes de escribanos y eso. No, claro, acá no hay reporte. No hay reporte, porque aparentemente, en principio, serían transacciones como particulares. Ahí claro. no habría un incumplimiento de un sujeto obligado. Pero de todas maneras hay que investigarlo. Es lo mismo que lo del Ferrari de Malvinas Norte, o sea, no hay un sujeto obligado, bueno, pero igual hay que investigarlo. No quiere decir que no se sigan esos temas, ¿no? Sí, digo, de hecho está la Fiscalía de Delitos Económicos, ahora el doctor Enrique Rodríguez la tiene a su cargo, es la que se debe encargar, además de crimen organizado, ¿no? Sí. La que se tiene que encargar de estos temas. La especificación de la materia penal, repartiéndola en distintas especialidades, ha ayudado, o uno piensa que puede ayudar en estas investigaciones, ¿no? Sin duda, sí. ¿Quién reporta más, los escribanos o las inmobiliarias? Perdón, reformulo la pregunta, ¿quién reporta menos? ¿Quién es...? No, a ver, las estadísticas las publica el Banco Central, la UIAF del Banco Central publica las estadísticas, publica una memoria anual, la última que está publicada es la de 2016, y creo que tenían un poco más los escribanos, pero no demasiado. Me consta que en este año han mejorado, pero no sé, no me parece que sea un tema de quién reporta más. Quizás en el caso, o sea, podría decir que el escribano como profesional de leyes, que quizás tiene más preparación, tiene más conocimiento de determinados documentos como para poder detectar alguna inusualidad, estaría en condiciones de reportar más. Es más, el escribano participa mucho más que la inmobiliaria en la transacción. A veces el inmobiliario lleva a ver... Junta las partes, lleva a ver la casa, pero después no sigue toda la negociación, entonces a veces se pierde un poco el pago, o sea, que podría estar justificado también el... ¿Somos vulnerables para los lavadores? Todos los países del mundo son vulnerables. Todos. Uruguay, no nos olvidemos, Uruguay históricamente ha tenido una visión, hace 20 años, por ejemplo, de plaza financiera, o sea, abierto a recibir capitales. ¿Ah? Y ya le digo, hasta ahora, hasta el 20 de diciembre, el dinero
informal o negro, o llámele como quiera, que provenía de evasión tributaria, no era considerado lavado. No era reportado, no era decomisado, ¿no? Y eso, en comparación con los estándares internacionales, es una gran falencia, ¿tá? Que por suerte la pudimos cerrar ahora. Pero tenemos abierto muchos flancos. También les decía, el tema de las sociedades. Todavía se está terminando el proceso para conocer los beneficiarios finales, que eso es clave para ver el origen del dinero. O sea, estamos mejor que hace 10 años, por supuesto. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que cerrar esas vulnerabilidades, ir cerrando flancos que tenemos abiertos por todo lo que ha sido la historia del país, ¿no? La evolución del país. Yo creo que día a día vamos a ir mejorando más. Espinosa, gracias por esta charla en esta mañana. Muchas Gracias a ustedes. Vamos cerrando la entrevista por acá con Daniel Espinosa, que es el responsable de la Secretaría Antilavado.